Hoy en nuestro tiempo de entrevista hablamos de la Fundación Piquer. ¿Qué es Fundación Piquer? Pues es una entidad privada cuyo compromiso social es crear y desarrollar programas innovadores de formación, apoyar, difundir cualquier manifestación creativa en el ámbito de la educación y de la cultura. Decir Fundación Piquer es hablar de innovación educativa. Estamos en pleno verano, se acercan los temidos exámenes de septiembre y queremos hablar de los chavales y de la educación. Para eso nos hemos traído aquí a Sergio Pérez, que es el responsable de comunicación del Grupo Piquer. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo no sé, cambian los tiempos, cambian también los métodos didácticos, incluso las leyes de educación, cambian los chavales, los estímulos que les ofrecemos, pero no sé si desgraciada o afortunadamente hay algo que no cambia, que es que hay muchos chavales que en verano tienen que, como decíamos antes, que hincar los codos. Sí, a ver, es una constante a lo largo de todos los años que un número determinado de chavales vengan al colegio de verano. Bueno, un número que sí que es cierto que los 2 últimos años se ha incrementado notablemente. Estamos hablando de que el año pasado alcanzamos el récord histórico del colegio de verano con 380 alumnos y este año estamos en una media de 360. Hemos bajado un poquito, pero vamos, todos siguen unos parámetros que, si bien es cierto, como dices, son preocupantes en tanto en cuanto hay mucho suspenso, para nosotros son una oportunidad importante, sobre todo de hablar de educación en el barro, como solemos decir en Piquer, ¿no? De encontrarnos con chicos que han tenido una carga lectiva a lo largo del año que no han sabido aprovechar y que en 2 meses pues tienen que recuperar asignaturas que en 9 no han tocado. Pero ¿algo falla? O sea, ¿son los chavales, son los métodos de educación, son las leyes educativas, son los profes, es un compendio de todo? Porque España, lamentablemente, tenemos un índice de fracaso escolar bastante elevado. Nosotros siempre decimos que una de los grandes olvidados en este tipo de problemas viene siendo el alumno, ¿no? No es normal que cada 4 años haya un cambio de legislatura en materia de educación que impida que lo que viene siendo la educación en su sentido más amplio de la palabra no llegue de forma directa o de forma eficaz al alumnado. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que año tras año pues veamos casos de fracaso escolar, casos de abandono y también desmotivación en el alumnado, que es lo más preocupante, ¿no? Que desde las altas instancias no se den cuenta que los jóvenes no están recibiendo la educación que merecen o que debieran merecer en este caso. Bueno, vosotros intentáis, en vuestra medida, paliar esta situación. El Grupo Piquer tiene ahora pues como 3 frentes abiertos, lo que ha sido siempre, lo que hemos conocido antiguamente como Academia Piquer. Exactamente. El colegio, luego tenéis la Fundación Piquer y también una parte dedicada ya a empresa, inserción laboral y tal, que vamos a hablar ahora. Pero yo creo que en Aragón, incluso en el resto de España, sois innovadores en el sentido de que no hay muchos sitios donde los chicos en verano permanezcan internos, si quieren, para estudiar. Exactamente, sí que es cierto que la oferta formativa en modalidad de internado, como está entendido, como está comprendido el Colegio de Verano Piquer en Zaragoza, es única. Sí que es cierto que a lo largo de todo el año sí que hay centros que en Zaragoza sí que permiten la modalidad de internado, pero lo que nosotros ofrecemos ya más allá de que sea un internado, no son 2 meses de metodología muy intensiva en los que la disciplina y sobre todo una metodología de estudio basada en hábitos y competencias de estudio llegue al alumnado y que al fin y al cabo los chavales, aunque lo decimos siempre a los padres cuando nos vienen a ver antes del colegio de verano, vienen a regañadientes, vienen llorando, salgan también llorando porque son 2 meses en los que verdaderamente aprenden, hacen amistades y lo más importante, que es para lo que vienen, que consiguen sus objetivos, ¿no? Hemos tenido casos muy duros en los que chicos y chicas que venían con una carga de suspensos importante, hemos tenido hasta 10 suspensos, han recuperado todas las asignaturas tras esos 2 meses de verano. Eso es lo que a nosotros nos vale y eso es al fin y al cabo un poco lo que nosotros ofrecemos a la comunidad escolar, a la comunidad educativa y sobre todo a los padres. Sé que trabajáis transversalmente porque sé que trabajáis con chicos pero también con padres, con familias enteras, hacéis de mediadores. ¿Qué métodos tenéis? ¿Qué hábitos? ¿Qué enseñáis? ¿Qué técnicas diferentes para que el chico que durante 9 meses no ha podido aprobar en 2 meses apruebe 10? ¿Qué hay de cambio? Dentro de nuestros programas que tenemos dentro de la Fundación hay uno específico que, como tú dices, se llama Mediacción y se encarga un poco de ser ese agente interventor que está en medio de los padres, el alumno y el centro escolar, ¿no? Y se trata un poco de utilizar el sentido común. Al fin y al cabo, muchas veces cuando estás en el fragor de la batalla no ves cuál es la realidad, y un punto de vista totalmente externo basado en la educación pura y dura
y la experiencia que nosotros tenemos con más de 30 años a nuestras espaldas, utilizamos sobre todo ese bagaje y esas competencias un poco para ayudar tanto a los padres como a los alumnos y sobre todo que los objetivos ya no solo de los chicos sino también en el ámbito familiar ligado a los estudios pues se consigan, ¿no? Que muchas veces las tensiones en casa porque el chico o la chica no aprueba o porque no hay buena relación con el centro educativo pueden suponer un problema menor que con el paso del tiempo puede convertirse en un gran problema. Ahí es donde Piquer, a través de su programa de mediación, intenta ponerse en medio de todas las partes y mediar sobre todo para conseguir este buen hacer, ¿no? Porque a veces los padres ponemos la atención casi siempre en lo malo, ¿no? Entonces, donde se pone la intención, se pone la atención y se crea ahí un círculo vicioso que no sales de Claro, la idea sobre todo es que como agente externo muchas veces los toros se ven mucho mejor desde la barrera porque sabes todo, ¿no? Ves todo muchísimo más claro. Pues en este caso es lo mismo, ¿no? Es utilizar sobre todo unas metodologías de observación, unas metodologías de participación y sobre todo de intermediación entre los diferentes agentes que están implicados y una vez que nosotros identificamos cuáles son los puntos a acometer, pues trabajar conjuntamente con los 3 agentes con los que trabajamos, que son, como digo, centros, alumnos y también padres y madres. Bueno, ¿y qué hace, por poner ejemplos, qué hace un chico internado en el cole de verano de Piquer? ¿Se divierte también? ¿Estudia? Sí. ¿Aprende valores? Sobre todo estudiar, eso desde luego, pero sí que es cierto que como digo, son 2 meses de muchísimo trabajo. Al fin y al cabo los chavales se levantan, un ejemplo claro de segundo de bachillerato, se despierta a las 7 de la mañana y tiene un descanso para comer evidentemente hasta las 2 y luego hasta las 8 de la tarde, es decir, de 8 a 2 de la tarde estudiando, descanso para comer y luego de 3:30 a 8 de la tarde vuelta a estudiar. Uf. Y aún así tiene la opción sobre todo de una vez después de cenar se les habilita una sala de estudio para todos aquellos que necesitan un poquito más. Un régimen militar. Bueno, eso es lo que dicen, pero sí que es cierto que en ese sentido nosotros, cuando vienen chicos que no han tenido ningún hábito de estudio ni ningún hábito de disciplina, el contraste evidentemente es fuerte. Y eso es algo que nosotros no negamos, pero es verdaderamente la base por la que tenemos que atacar. Es decir, un chico que no ha tenido ningún hábito de esfuerzo, ningún hábito tampoco de una forma un poco de estudiar de manera paulatina a lo largo de todo el año, nosotros sobre todo tenemos que trabajar eso para que vaya adquiriendo esos hábitos, vaya adquiriendo luego esas técnicas y esas metodologías que le permitan ya no solo aprobar las asignaturas al final de los 2 meses, sino también que esos hábitos a corto o medio plazo y sobre todo ya en el futuro les vengan bien, porque al fin y al cabo sin esfuerzo, sin trabajo, sin unos valores de estudio determinados, no se llega a ningún sitio. O sea, que es también una escuela de valores, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros, además, una de las cosas que nosotros solemos decir es nosotros los valores es algo que forma parte del organigrama base, ¿no? Del genoma de Piquer, educar en valores. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en que los estudios nocturnos, por ejemplo, de los que te comentaba antes. Sí, los chavales es cierto que se pegan 10 horas estudiando, pero tienen a su disposición al profesorado hasta más de 12 y 13 horas. Es decir, hay casos en los que, y nos está pasando ahora sobre todo en estas 2 últimas semanas, en las que los chicos empiezan a ver que se acercan los exámenes, empiezan a tener esos nervios que a lo mejor no han tenido durante todo el año y ven que quieren aprovechar el tiempo, quieren sobre todo que esas 2 últimas semanas sean verdaderamente útiles para ellos. Las últimas horas muchas veces piden a profesores que si les pueden dar un repaso, que si les pueden ayudar con una clase. Nosotros cundimos con el ejemplo, cundimos con los valores, es decir, si los chavales no necesitan, nosotros ahí estamos. Y eso es verdaderamente educar, porque no hay nada más que eduque mejor que el ejemplo de un profesor, el ejemplo también de un tutor o de un padre. Uh-huh. Y para los chicos que no estén en el Colegio Piquer, en la Fundación, y que ahora mismo nos estén escuchando y les haya quedado alguna y tengan que presentarse, ¿qué consejo les daríais? ¿En qué es? Porque me imagino que vosotros tendréis ya detallados los fallos típicos del alumno que suspende y por qué suspende. Sí que es cierto que luego cada alumno es un mundo, pero evidentemente tenemos que buscar un poco. Nosotros siempre decimos que la base de todo buen estudiante es un poco el saber organizarse y el tener unos valores de orden claramente implícitos. Es decir, si empiezas la mañana ordenado, tu rutina diaria va a tener ya un sentido totalmente diferente a si lo tuvieses totalmente desordenado. Entonces, marcarse unos objetivos, el trazar también un itinerario de estudio que te permita
acometer aquellas partes del estudio que a lo mejor son las que peor llevas, pero sobre todo trabajar de forma ordenada y tener unos objetivos claros a corto y medio plazo. Estudiar por estudiar no sirve de nada y dedicar tiempo de manera totalmente desordenada tampoco. Entonces, si partimos de esa premisa, a 2 semanas vista de los exámenes, creo que podemos obtener algún resultado, pero evidentemente tiene que haber habido un estudio previo. O sea, hábitos, rutinas... Hábitos, rutina, trabajo, valores, es un poco lo que nosotros entendemos que es la educación. Claro. Y por dónde se tiene que acometer. Luego, claro, acercando más el Zoom, dais cantidad de ejemplos, ¿no? De cómo hacer un esquema, de cómo estudiar. Sí, nosotros, claro, dentro de los programas de educación y de enseñanza que tenemos dentro de lo que es, ya no solo el Colegio de Verano, sino dentro de la Academia Luis Vives, acometemos el estudio de, como tú dices, en fases muchísimo más específicas, a través de nuestras fichas de técnicas de estudio, también a través de los diferentes programas de sintaxis. Se trata un poco sobre todo de que cada una de las materias y de cada uno de los focos de atención lo tengamos totalmente cerrado y que lo podamos que sobre todo los alumnos lo puedan asimilar de la mejor manera posible. ¿Y qué índice de éxito tenéis? De todos estos 360 chavales, pues, ¿aprueban muchos? Lo cierto es que los índices de éxito, sobre todo en bachillerato, son sorprendentemente altos y es algo que a nosotros nos encanta decir. Estamos hablando de que el 94% de los chavales de bachillerato aprueban, y de la ESO y de secundaria estamos hablando de cifras superiores al 76%. Bachillerato sí que es cierto que es un curso que en la mayoría de los casos muchos de los alumnos vienen por voluntad propia al internado, aunque parezca mentira, es así, porque son conscientes de que la oportunidad de aprobar selectividad para su carrera o para su formación académica es fundamental. Y sobre todo ya hay cursos más complicados, como puede ser tercero y cuarto de la ESO, en los que el cambio de curso no implica un gran cambio y en los que hay que lidiar un poquito más con los valores de los chavales, esa disciplina y con las hormonas. Exactamente, y con las hormonas, con esas edades. Entonces, también nosotros estamos bastante satisfechos, pero sobre todo, si algo nos ha diferenciado un poco en estos años es la autoexigencia y la no autocomplacencia, ¿no? Entonces, estamos siempre buscando un poco cómo mejorar ya no solo los resultados, sino la satisfacción. Y por acabar, pues dejamos un poco a los chavales más pequeños y hablamos de que vosotros miráis un poco con el horizonte más lejano, porque también trabajáis con universitarios y también con emprendedores. Sí. Nosotros los 2 últimos años, como te comentaba fuera de micro, Piquer ha sufrido una expansión y una diversificación importante en cuanto a sus áreas de acción. Ahora nosotros, sobre todo, la parte de enseñanza, si bien es cierto que empezó con una gran actividad con universitarios, esa actividad no solo se está manteniendo, sino que se está volviendo a incrementar, sobre todo en base a ayudar en diferentes actividades de repaso y talleres a las diferentes formación universitaria que podemos encontrar en Zaragoza. Luego también, por otro lado, sí que es cierto que el área corporativa, en la que se enclava el Departamento de Comunicación en este caso, hace importantes labores de apoyo al emprendimiento y al empleo, con programas de inserción laboral y sobre todo también con orientación para todas aquellas personas pues que por un lado quieren mejorar la empleabilidad o aquellas personas que quieren abrir un negocio, quieren montar sobre todo una nueva idea de negocio y no saben cómo. Pues bueno, nosotros tenemos un servicio de orientación laboral que en ese caso ofrecemos de forma gratuita a los emprendedores y empresarios de Zaragoza. Bueno, pues podéis ver crecer al chico, ¿no? Desde sí, chiquitito hasta que monta su empresa. Sí, y como tú dices, es un poco la línea, ¿no? La línea lógica que debías llevar la propia actividad de Piquer, empezando por la enseñanza, yendo a los universitarios y una vez con los universitarios y los programas de formación a los que estamos también adscritos, pues ver también cómo es esa formación para el empleo, que al fin y al cabo es lo que nosotros es el objetivo final, ¿no?, de la educación, que ya no solo formar a personas, sino también formar a profesionales que sean útiles en su vida laboral en el futuro. Por acabar, Sergio, una curiosidad, ya sé que no tenéis nada que ver, pero ¿qué os parece toda esta polémica en torno a la LOMCE, esta nueva ley educativa, lo que propone? Sinceramente, ya no solo la polémica en torno a la LOMCE, sino estos cambios legislativos en materia de educación a nosotros verdaderamente nos parecen que son muy poco inteligentes, en el sentido de que cambiar la política educativa de manera totalmente periódica es algo que no beneficia a nadie, ni se trata sobre todo de maniobras partidistas, que en este caso en las que el principal perjudicado es el que menos tendría que ser, que es el alumno. Y abogamos siempre por eso, más sentido común, más pensar en el que se sienta en el pupitre todas las mañanas a las 9 de la mañana y menos pensar en intereses partidistas, que luego pasa lo que pasa, que las grandes inteligencias del país tienen que irse, ¿no? Y eso es una pena,
Sergio Pérez, responsable de comunicación del Grupo Piquer, muchísimas gracias por venir aquí en Radio Nacional contarnos estos secretillos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.